Ítem. SCP-049 Clasificación de objeto. Euclid Procedimientos especiales de contención. SCP-049 debe estar contenido en una celda de retención segura en el sector de investigación. SCP-049 no debe ser sacado de su celda a menos que lo apruebe un personal de nivel 2 o superior, antes de lo cual SCP-049 debe ser fuertemente sedado. Aún así, en esos momentos SCP-049 debe estar acompañado por dos guardias armados y guiado por un collar de hierro, asegurado a dos postes de hierro de 2 m de largo y sostenido firmemente por dos nivel 1. O personal superior mientras está en tránsito. Cualquier experimento realizado en SCP-049 debe realizarse dentro de habitaciones preparadas específicamente, ver documento 042-D-3-18. La celda de SCP-049 debe ser monitoreada en todo momento a través de una cámara de seguridad. Si ocurre algún comportamiento anormal, el doctor debe ser alertado de inmediato. Descripción: SCP-049 es de apariencia humanoide, mide 1,9 m de altura y pesa 95,3 kilogramos. Sin embargo, la Fundación es actualmente incapaz de estudiar su rostro y su cuerpo de manera más completa, ya que está cubierta con lo que parece ser el atuendo del tradicional doctor de la peste de la Europa del siglo XV-XVI. Este material es en realidad parte del cuerpo de SCP-049, ya que las pruebas microscópicas y genéticas muestran que es similar en estructura al músculo, aunque se siente mucho como cuero áspero, y la máscara como cerámica. Fue descubierto originalmente en Inglaterra, por la policía local. El grupo de trabajo móvil censurado respondió a un presunto brote de datos borrados. Todos los civiles dentro de un radio de 0,5 kilómetros recibieron amnésticos de clase A como parte del procedimiento de contención inicial. SCP-049 no habla, vea anexo A-1, aunque parece entender perfectamente el inglés, y es completamente dócil hasta que intenta realizar una cirugía. El toque de SCP-049 es invariablemente letal para los humanos. Después del contacto con la mano de SCP-049, la víctima, en lo sucesivo, SCP-049-2, sufre datos borrados y muere en unos momentos. Luego, SCP-049 intentará matar a todos los humanos que pueda ver de manera similar, supuestamente para evitar la interrupción, antes de regresar a SCP-049-2. Produce una bolsa hecha de datos borrados que contiene escalpelos, aguja, hilo y varios viales de una sustancia aún no identificada, desde algún lugar dentro de su cuerpo. La investigación no ha podido ubicar estas herramientas dentro de SCP-049 a través de rayos décimo y técnicas similares, y comienza a diseccionar SCP-049-2, así como a insertar varios químicos en el cuerpo. Después de aproximadamente 20 minutos, después de un periodo de unos minutos, SCP-049-2 reanudará los signos vitales y parece reanimarse. Sin embargo, SCP-049-2 parece completamente sin funciones cerebrales superiores y vagará sin rumbo fijo hasta que se encuentre con otro humano vivo. En ese punto, los niveles de adrenalina y endorfinas de SCP-049-2 aumentan a aproximadamente 300% mientras intenta matar a cualquier ser humano que pueda encontrar, antes de regresar a su estado sin sentido y deambular. Hasta que se encuentra con más humanos. En esta etapa, se permite la rescisión con extremo perjuicio. El incumplimiento de este protocolo fuera de los escenarios de prueba, ver anexo T-049-12, se castiga con la rescisión. Autopsias detalladas de SCP-049-2 han encontrado varias sustancias inusuales, junto con sustancias usuales en grandes cantidades, dentro de los cuerpos, incluido datos borrados. Sin embargo, aún no se han identificado varios investigadores con autorización de nivel 3 o superior. Consulte el anexo C-1. Anexo A-1. SCP-049 habló por primera vez hoy, 6/12/20, dirigiéndose al Dr. Se adjunta un relato completo de la conversación. Entrevistado. SCP-049 entrevistador. Dr. Prefacio. SCP-049 comenzó a hablar al azar sin una provocación obvia en el camino a una instalación de pruebas. El doctor estaba grabando notas en ese momento en un micrófono de mano. Se han omitido datos irrelevantes. ¿Qué es este lugar?
¿Qué? ¿Es un lago? Un laboratorio. Es maravilloso. Ahora no me sorprende haber visto tan pocas víctimas de la enfermedad aquí. Sí, de hecho. Llámame eliminado, pero ¿de qué enfermedad estás hablando? Bueno, buen doctor, la gran pestilencia. ¿Qué más? Gran pesti, o la plaga. Debería haberlo visto venir. Pero nadie aquí está infectado, se lo puedo asegurar. Oh, buen doctor, yo puedo asegurar que la peste está aquí, y puedo sentirlo. Es mi deber en la vida librar al mundo de ella. Mi cura es más eficaz. ¿Tu cura? Tu curación nos ha costado cientos de vidas. Su cura es defectuosa. Buen doctor, mi cura es la más efectiva. SCP-049 volvió a quedarse en silencio, y ningún otro intento de hacerlo hablar fue efectivo. Declaración final. Logramos que nos hicieran las pruebas de ese día, tratando de averiguar qué causa que se realice la cirugía o, más exactamente, qué detecta como la pestilencia. Hasta ahora, la investigación nos ha demostrado que no hay correlación entre el personal de clase D en el que ha realizado la cirugía. Todavía estamos trabajando en eso. Doctor Anexo C1. Se requiere autorización de nivel 3. El 26 de abril de 20 SCP-049 logró romper la contención. Durante el periodo de aproximadamente 5 minutos en el que no estuvo supervisado, entró en contacto con SCP. Al ser detenido, SCP-049 se mostró muy tranquilo y amable. Sin embargo, desde ese momento, se ha demostrado que SCP-049 es mucho más hablador antes y durante la realización de la cirugía. No sé de qué hablaron 04 y 9 y esa maldita máscara, pero en general parece mucho más feliz. Ya no parece simplemente sentarse y andar deprimido en su celda, y varios miembros del personal han afirmado haberlo escuchado tararear viejos himnos de la iglesia. Además, en los momentos previos a la cirugía, ha comenzado a hablar, aparentemente tratando de consolar a su víctima. Afirmar que él es la cura, entre otras cosas. El enfoque de nuestra investigación se ha desplazado hacia descubrir de qué diablos hablaron él y censurado durante su pequeña charla.